Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de el podcast Guatemala, Pensares y Decires en el canal del Departamento de Letras y Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, denominado Humanidades Críticas. Verán que estoy un poco nervioso porque es la primera oportunidad que hemos logrado tener esta emisión y estoy además acompañado con personalidades tremendas del mundo de la crítica y del mundo de la filosofía y de la literatura para iniciar con la figura de Mario Payeras. Duermen los huesos de jaguar en las nieves eternas porque el ansia animal de belleza es más fuerte que el temor a morir. El texto que acaban de escuchar es el último texto escrito por Mario Payeras la noche antes de su muerte, ocurrida el 16 de enero de 1995 en la Ciudad de México. Contaba en ese momento con 54 años. Él nació en el año de 1940. Iniciamos con Mario Payeras por ser una figura que engloba tanto el pensamiento como la literatura. Y la literatura en un sentido bien amplio, desde la poesía, la narrativa, el testimonio, la literatura infantil incluso. Pero no solo eso, también el pensamiento y la vida y la batalla revolucionaria, la vida política, la opinión social, en fin, el ecologismo al final de su vida sobre todo, o más bien en el transcurso de la vida, como nos van a explicar un poco más acá. En esta oportunidad, para hablar de algunos de los aspectos de la vida de Mario Payeras y de su obra sobre todo, contamos con la presencia de nuestros amigos, de mis amigos y amigos de la universidad. Edmundo Urrutia, en primer lugar, quien es filósofo, es politólogo, es novelista, es diplomático. Conoció personalmente a Mario Payeras en un par de ocasiones, como seguramente nos contará. Está escribiendo una biografía sobre Payeras. Creo que ya va siendo hora que nos la publique y nos haga el favor de brindarnos todos los datos por escrito que él ha trabajado durante mucho tiempo. Su tesis de maestría en la Flaxo de México trató sobre las diversas identidades políticas de los movimientos revolucionarios, de manera que está completamente familiarizado con el movimiento revolucionario guatemalteco, que incluye muchas figuras como las de Payeras, intelectuales, artistas, personas que no son solamente de un aspecto militar, sino muchísimo más completo. Y Mario Payeras ciertamente entre los mejores. También contamos con la participación de Aida Toledo, quien es escritora, es profesora, es investigadora, es doctora en filosofía con especialidad en estudios culturales. Ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha laborado en varias universidades, tanto guatemaltecas como extranjeras. Su trabajo sobre Mario Payeras abarca tanto la literatura testimonial como su escritura de creación. Y quien les habla, que también voy a participar en el diálogo como persona aficionada de la figura de Mario Payeras, he escrito sobre su pensamiento, en particular el de él, pero también en relación con otros pensadores guatemaltecos, sobre todo informados o formados en filosofía como Antonio Galo y Mario Roberto Morales, quienes hacia final del siglo XX coinciden con él porque no se conocen. Solamente Mario Roberto Morales cita el trabajo de él, típicamente para hacerle una crítica, pero no se conocen entre ellos, aunque trabajan más o menos en los mismos años sobre la misma temática de la cuestión étnica cultural en el mundo político guatemalteco. Bien, la modalidad que hemos decidido adoptar para esta conversación, porque eso es lo que pretendemos que sea, aunque estemos un poco nerviosos porque, como les recuerdo, es la primera vez que grabamos no solo la serie esta de Guatemala, Pensares y Decires, sino en general inauguramos el canal del departamento. Entonces no sabemos todavía muy bien cómo es la dinámica que debemos de adoptar. Poco a poco nos vamos a ir relajando, supongo yo, en el calor de la plática sobre Payeras. La estructura es como muy básica, muy sencilla. Cada uno de nosotros, empezando por Edmundo, luego Aida y luego yo, vamos a hablar de diversos aspectos durante un pequeño espacio de tiempo en el que podemos también abrir un poco más la conversación. Sin embargo,
después de que hemos hablado, el mundo hablará sobre los hitos importantes de la vida de Mario Palleras. Aida hablará de su poesía, de su testimonio o de sus escritos no ficcionales y una teoría que ella tiene sobre las posibilidades de hibridación de sus textos. Y yo hablaré sobre su concepción acerca de lo étnico, de la revolución y de la Guatemala que él sueña. Tendremos un momento después de intercambio un poco más a la libre, aunque en cualquier momento podemos intervenir y platicar, preguntar o comentar, acotar en la intervención del otro. Los viejos zapotes de la selva están ahí desde el diluvio universal. Es una manera de decir que los mismos árboles que para darse tardan una vida y que para plantarlos sería necesario acostumbrar al hambre, a la paciencia de las estaciones y el corazón a los riesgos del olvido. Con ello dejo en el uso de la palabra a Edmundo, entonces, para que nos cuentes un poco acerca de los hitos importantes, de las etapas fuertes que nos ayudan a entender la obra de Mario. Bueno, yo creo que lo que quisiera decir como punto de partida es de que Mario es un ser muy particular, fue una persona muy particular en el sentido de que no solamente es valioso desde el punto de vista de su obra literaria, filosófica, etcétera, sino también por su vida. Es decir, ahí se une la vida y la obra como valiosos para este personaje tan importante para la historia de Guatemala. Otro aspecto que yo creo que hay que tomar en cuenta para pensar a Mario es, bueno, ya lo dijo muy bien Amílcar, fue un personaje polifacético. Y yo he escogido dos aspectos así generales para organizar su vida. Y es que en el transcurso de toda su vida, él vivió una tensión muy fuerte entre su vocación de pensador, de escritor, de poeta y su militancia revolucionaria. Esa tensión va a aparecer a lo largo de toda su vida y va a marcar determinados hechos de su existencia, que yo he también denominado los dilemas a los cuales se enfrentó Mario en el transcurso de su vida, enmarcado en este, digamos, mundo definitivamente diverso, como es el del arte, la literatura, el pensamiento y la práctica, ¿verdad? La acción. Entonces, comencemos diciendo que es un guatemalteco de verdad, de pura cepa. Nació en Chimaltenango en 1940, en agosto de 1940. El primer acontecimiento, digamos, que va a marcar su vida es que su madre muere cuando él tiene 4 años. Es decir, muere en 1944 y lo deja huérfano de madre temprano en la vida. Y la madre sustituta hasta cierto punto fue la abuela materna, que era también en esa época un ser particular. Pero todavía más particular fue la bisabuela, que yo diría que es la que inicia la tradición intelectual de la familia, la tradición cultural de la familia, una maestra en San Andrés Izapa, lectora, digamos, seria y profunda, dueña de una gran biblioteca de aquella época. El mandato, digamos, de Mario de intelectual, de estudioso, de poeta, se inicia precisamente ahí. Su abuela le enseña a leer a los 5 años y le enseña a leer poesía. Y es un niño que ya declama poesía a esa edad. Pero fue un niño, pues, tenía un hermano, Rodolfo Palleras, que tenía, pues, la ausencia de la madre y la distancia del padre también, porque el padre viaja a la ciudad de Guatemala en tiempo de la Revolución de Octubre, es funcionario del gobierno de Arévalo. Y bueno,
esa ausencia materna y paterna es, yo diría, un rasgo clave en la vida de Mario. Él vive en Chimaltenango, que es una pequeña comunidad cachiquel, con un pequeño núcleo de personas ladinas. Él viene de una familia ladina mestiza, pero estaba en un océano cachiquel. Su nana fue cachiquel, tuvo maestros cachiqueles, compañeros de estudio de cachiqueles. ¿Aprendió el cachiquel? Yo creo que no fue ese el idioma maya que aprendió otros idiomas mayas, pero no el cachiquel. Pero está en su, digamos, en su punto de partida en la vida una relación estrecha con el mundo maya. Luego viaja a Guatemala a estudiar magisterio al Instituto Rubén Akeche. Ahí estudia 5 años y se hace maestro. En 1958 vive el fracaso de la Revolución de Octubre, es testigo de la derrota producida por la invasión norteamericana a Jacobo Arbenz. Eso lo va a marcar también, definitivamente. De ahí viene, yo diría, su atracción por la militancia revolucionaria. Pero en esos momentos él ya tomó el camino de la vocación intelectual, de escritor, de poeta, y se inscribe en la Facultad de Humanidades, una Facultad de Humanidades ya dominada por el pensamiento conservador. Trata de ir a México, logra estudiar en la Universidad de México Filosofía y Letras, tramita en la Ciudad de México que los comunistas del PGT le den una beca para ir a estudiar a Europa con el sueño de estudiar en Alemania. Sin embargo, la beca es a Rumania y estudia en la Universidad de Bucarest filosofía. Pero más importante que haber estudiado filosofía en la Universidad de Bucarest es que en Bucarest se encuentra con Miguel Ángel Asturias. Y ahí se inicia una relación muy estrecha, yo diría casi se podría decir paternal por parte de Miguel Ángel Asturias. ¿Cuánta edad se llevaban? Unos 30 años. Él lo conoce en el 62, cuando Mario tiene 22 años. Y Asturias está por recibir el premio Lenin de la Paz y luego el premio Nobel de la Paz en el 67, 66. Ya un hombre de 60 y tantos años. Por ahí. Y hay una identificación paterna indudablemente. Yo tengo cartas dirigidas a Asturias por parte de Mario y hay una obvia demanda de cariño paternal, de vínculo paternal con Miguel Ángel Asturias. Pero admiración también por la obra. Bueno, los testimonios de Mario y de otras personas es de que Mario se sabía de memoria párrafos enteros de la obra de Asturias. Sí. Y el mismo Asturias se quedaba asombrado y él y su mujer, la Blanquita, le pedían a Mario que, mira, ¿por qué no nos recitas ese párrafo? Que nosotros, el mismo Asturias ya no se recordaba. Y Mario le recitaba. Sí. Y aquí hay que decir de que tanto Asturias como Cardoso Aragón son los dos grandes maestros guatemaltecos de Payera, ¿verdad? Ahí con todas las consecuencias y todas las implicaciones que eso quiere decir. Pero él ya no quería estar en Rumania, él quería realmente ir a Alemania porque él quería estudiar filosofía. ¿Y cuánto tiempo estudió en Rumanía entonces? Algo así como 2 años. Y fue Miguel Ángel Asturias y sus vínculos con los comunistas el que logró que lo mandaran a Alemania, a Leipzig, a estudiar filosofía en la Universidad Karl Marx, una de las universidades más viejas de Europa, y ahí estudia filosofía. Cuando un estudiante entra a estudiar filosofía a esa universidad, en esa época, ya siendo un país socialista, tenía que estudiar 6 meses marxismo-leninismo al mismo tiempo que el idioma alemán. O sea, él tiene una sólida formación marxista-leninista y de alemán. Fue virtuoso en el aprendizaje del idioma, muy reconocido por sus profesores en Alemania. Y ahí está él desde 1964 hasta 1968, en donde él se encuentra con el dilema. No voy a explicar todos los pormenores de ese dilema, pero ahí
él tiene que decidir entre su vocación intelectual, filosófica, de escritor, y su militancia revolucionaria. Y decide por la militancia revolucionaria. Le faltaban pocos meses para graduarse en la Universidad de Filósofo, de estudioso de la filosofía, pero él decide parar los estudios e irse a Cuba y después venir a Guatemala e incorporarse a la guerrilla. En eso tiene que ver su hermano algo, ¿verdad o no? Tiene que ver la época. El hermano estaba involucrado. Tiene que ver la época, tiene que ver el hermano, que era militante revolucionario, dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Hay una correspondencia por ahí que no he podido consultar, pero algunos párrafos existen por ahí donde el hermano le increpaba a Mario de que, bueno, ¿qué estás haciendo allá? ¿Verdad? Aquí estamos, el pueblo de Guatemala está luchando. Y eso yo creo que fue un peso moral con Mario, pero la época, hay que ver la época, esos días del 66, 67, yo no sé, habría que explicar qué es la tricontinental, qué es la OLAS. Cuba era parte del escenario político mundial, las luchas revolucionarias en América Latina, las luchas anticolonialistas en África y Asia. Es decir, había una efervescencia, diríamos, revolucionaria de lucha por la emancipación, y yo estoy seguro de que Mario no podía escapar a esa influencia. Y hay aspectos personales también que precipitan su decisión, y en febrero de 1968 regresa a América Latina, llega a Cuba, comienza su formación militar, se va a Corea del Norte, pasa 6 meses en Corea del Norte estudiando estrategia militar, estrategia revolucionaria, estrategia guerrillera. Y luego en 1972, en enero del 72, el 19 de enero, es el grupo de revolucionarios que entra por el Ixcán y a través de la incursión que hacen en la selva del Ixcán surge el ejército guerrillero de los pobres. El grupo guerrillero que fue, digamos, protagonista de la historia de Guatemala de ese periodo, uno de las organizaciones más fuertes. Y él se convierte paulatinamente en líder de esa organización revolucionaria. Entonces, resumiendo, como guerrillero, inmediatamente a los 2 años se convierte en parte de la Dirección Nacional de la Guerrilla, luego es el encargado de la formación política de los revolucionarios de esa organización, es el maestro de ellos, escribe materiales de una gran calidad para la formación revolucionaria, escribe en 1978 Los Días de la Selva, que es el testimonio literario más, digamos, de mayor calidad y más profundo que tenemos de ese periodo. Los poemas de la Zona Reina son también de esa... Esas son concebidos antes. Esos son antes de 74, cuando él forma parte de la Dirección Nacional. Se publican tarde. Se publican tarde. Esas son póstumos. Pero son póstumos publicados, pero sí, son, pero son escritos, de esa época. Sí, escritos de esa época, sí. Sí, cuando está en la Zona Reina. Que es... ¿Cuál es la Zona Reina? ¿Ixcán? No, lo que está al lado de Ixcán. Al lado, es que está en dos lugares. Hay una historia por qué se llama Reina, pero bueno, lo cierto es de que ya tengo poco tiempo y quisiera llegar a lo siguiente. Mario se enferma de la espalda. En Costa Rica, en 3 meses, escribe Los Días de la Selva, regresa a Guatemala en 1980, forma parte de la comisión ejecutiva del EGP, en cuya cabeza está Rolando Morán. Rolando Morán sale de Guatemala y a partir de finales del 80 y durante el 81, Mario es la cabeza del Ejército Guerrillero de los Pobres, el líder máximo. Todas las decisiones que se toman en ese momento, él las aplica, las modifica y tiene un protagonismo fundamental en lo que va a ser la guerrilla urbana. La guerrilla urbana, que él te escribe un libro que tú vas a hablar, que es Trueno en la Ciudad, donde él narra la derrota de la guerrilla urbana guatemalteca a la altura de agosto-septiembre de 1980. A partir de ahí sale de Guatemala, salvando la vida por milagro, y se va a Managua. Y en Managua, en 1983-84, comienza una polémica
entre los revolucionarios encabezados por él, en donde él pide que se haga una evaluación de lo que ha sucedido y pide que haya un replanteamiento y una modificación de la estrategia revolucionaria. Como eso no se resuelve, él sale del EGP, hay una ruptura crítica, emocionalmente intensa para él. Hay seguidores de él en el EGP que le demandan que funde otra organización, y se funda otra organización que se llama Octubre Revolucionario, que dura 9 años, termina en 1992, se disuelve Octubre Revolucionario, que es ya una historia de por sí, ¿verdad? No me puedo detener ahí. Mario sale de ahí, se queda aislado, decide publicar la revista Jaguar Venado, que es un aporte importantísimo, son 4 números, 3 los dirigió él y el último es póstumo. Su situación final es muy precaria, vive muy solo, le pide regresar a Guatemala. El gobierno de Ramiro de León Carpio le responde que sí, que entre, pero que pida la amnistía, lo que implicaba que él renunciara a sus ideas, a su forma de pensar, se humillara frente al Estado. Entonces él decide no entrar. Toda la gente de su organización entra y él se queda. Sigue siendo revolucionario hasta el último día, cuando muere en el hospital Choco, solitario, en un hospital de un ataque cardíaco que, según el informe médico, fue un ataque cardíaco masivo. Así muere. Fulminante. Fulminante también. Sí. Nosotros no somos comunistas y se nos hace fácil el proyecto de repartir los bienes materiales porque no tenemos nada. Pero no repartimos de la misma manera el amor nuevo de nuestro corazón, pues no somos todavía como esos inolvidables compañeros de la sierra que siempre han ignorado el sentido y la teoría de la propiedad terrestre. Muy bien, muchas gracias, Mundo. Entonces, Aida. Gracias por la invitación. Entonces, sí, bueno, yo tenía interés en comentarles un poco acerca de cómo visualizo, digamos, yo desde los estudios culturales y la literatura, la figura de Mario y también sus escrituras, ¿verdad? Sus libros publicados. Él era, cuando yo era estudiante de la Universidad de San Carlos en Letras, era como una persona que se mencionaba muy secretamente, pero que nadie leía, ¿verdad? No circulaban los libros de él en la década del 80, ¿verdad? Yo estaba estudiando y me recuerdo que el primer libro que leí yo fue El trueno en la ciudad, pero en una fotocopia que me dieron los compañeros de filosofía. Y allí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Encontrar un escritor como él, con ese... Tiene un rasgo, digamos, la literatura que yo considero de no ficción y que ahí puede entrar la literatura de género testimonial. Porque digamos que la literatura de no ficción, como puede ser definida, es una literatura narrativa que tiene un argumento, que tiene una línea narrativa. Te explican una cosa general, pero lo que yo entiendo que quiere decir esta literatura, y por eso meto ahí el género del testimonio, que se ha escrito bastante en Guatemala, y un ejemplo es El trueno, es que pertenece a un tipo de literatura de creación, ¿verdad?, que ellos le llaman de no ficción porque relata hechos reales. Se basa en cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Y lo que hace la diferencia, me parece a mí, y donde tiene la fuerte marca creativa, es en el idioma y en cómo está utilizado el lenguaje. El lenguaje es muy literario, ¿verdad? En las literaturas de no ficción. Y un ejemplo es él, ¿verdad? Con sus obras que parecen estar contando hechos. Bueno, cuenta precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Lo de ese momento el análisis que él hace, ¿verdad? La evaluación que le hace al fracaso que acaban de tener en la década del 80, pero también desde un punto de vista muy ético, en donde también tiene ese rasgo filosófico, ¿verdad? Él utiliza un lenguaje con una gran literariedad. Digamos, es muy refinado,
muy sofisticado. Y eso lo distingue de Eso lo distingue típico, de otros testimonios, digamos, que vienen más desde las literaturas orales, por ejemplo, que pueden pasar al estadio escrito, pero que conservan esa cuestión de la oralidad. Él no tiene eso en el caso, para mí, desde mi punto de vista, ninguno de sus testimonios tiene el rasgo de la oralidad y maneja precisamente esa sofisticación del idioma. Ahí, si tú le rebuscas en las narrativas testimoniales que tiene en Los días de la selva o El trueno en la ciudad, que son los más clásicos de él, resulta que encontrás una serie de figuras literarias con las que él está componiendo, contándote un hecho real de que nosotros somos testigos en la historia oficial o no oficial que sucedieron, ¿verdad? Como la cuestión de la caída de los reductos, digamos, donde él hace ese buen análisis. Está el análisis crítico, está el componente puramente testimonial, digamos, esa necesidad de contar en tiempo inmediato, hacer un análisis de lo que sucedió, ¿verdad? Desde un punto de vista que no es sumamente personal, sino que es más bien colectivo. O sea, hay una colectividad detrás de eso. Eso hace el rasgo testimonial, digamos. Pero la sofisticación del idioma me parece a mí que es lo que le da el carácter no ficcional. Es algo que no se ve, por ejemplo, en testimonios como el de Rigoberta Menchú. Me llamo Rigoberta Menchú. Sí, tiene esa oralidad. Pero, por ejemplo, en Me llamo Rigoberta Menchú hay varias escrituras, digamos, ¿verdad? Hay varias revisiones. Es ella la que da el testimonio, pero otros los que lo reescriben. Pero en el segundo libro de ella, el de la nieta de los mayas, ella ya lo escribe, digamos, o ya lo graba, y lo cuida ella misma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un libro como de cualquiera de los otros comandantes de la guerrilla, ¿verdad? Hay veces que es demasiado oral el registro, ¿verdad? Porque están no son tan cuidadosos con el idioma, ¿verdad? Él tiene esa sofisticación del idioma que le llamo yo, pienso ¿verdad? que la explicación de eso está en que de todos los dirigentes revolucionarios de esa época, es la persona que más educación académica tuvo. Él tiene una formación académica impecable, sí, digamos, sí, ¿no? Es decir, estamos hablando de alguien que tiene cuna de alta cultura y va a las mejores universidades. Es decir, bueno, va a la Universidad Karl Marx. Yo, por ejemplo, al leer Trueno en la ciudad, a mí lo que me sorprende y que lo que estás diciendo tú es exacto, pero a mí lo que me sorprende es la rigurosidad lógica de su prosa. Yeah. Es una rigurosidad la descripción que hace de los fenómenos. Sí, pero esto es parte, me parece a mí, de lo que el testimonio, digamos, escrito o construido por intelectuales, digamos, con una formación política más sólida, digamos, puede lograr, ¿verdad? Pero el asunto del idioma, yo pienso que es una particularidad que le viene a él de la lectura de la filosofía, ¿verdad? Sin duda. Y obviamente de la literatura, ¿verdad? El rasgo, esa literariedad que puedes encontrar en digamos, Los días de la selva. Es un libro cargado de poesía, digamos, para mí, ¿verdad? Ahí yo por eso estoy convencida que digamos, él es un escritor del género testimonial que puede entrar en la literatura de no ficción precisamente porque logra capturar, digamos, como sutilezas de la literatura que otro testimonialista no lograría, digamos, que lo está escribiendo por su propia mano. Hay algunos de los otros comandantes de la guerrilla guatemalteca también tenían una buena formación, pero el resultado no es igual, ¿verdad? Parece el resultado... No ese nivel de formación. Puede ser. Si me hablas de César Montes, por ejemplo. No estoy hablando de él, pero por ejemplo... del mismo Rolando Morán, que era un... Ricardo Ramírez es él, ¿verdad? Sí, Rolando Morán, Ricardo Ramírez, un tipo brillante. Sí. No buena formación académica, es decir, él no asistió a la academia, pero tiene una excelente formación autodidacta. Rolando Morán. Tiene un par de ensayos publicados en revistas. Él es un hombre brillante, sí, pero no tiene la formación académica que tuvo Mario. Bueno, yo sí he visto de vos con esa opinión, no creo. Yo pienso que él hace una formación de escritor,
digamos, y de filósofo. Payeras, sí. Él hace una formación, a veces pienso que es más bien lo autodidacta, porque a veces la academia también te puede arruinar, te encuadra, te entiesa, no te deja ser tan versátil como era él. Y por eso yo considero que, por ejemplo, en los poemas de la Zona Reina, que ya aparecen tardíos, digamos, para nosotros, a nosotras como lectoras, digamos que estábamos interesadas en una figura como la de él, allí se constata que realmente se trata de ese tipo de escritor o de escritora guatemaltecos que pueden ir de la poesía a la narrativa porque tienen los dos registros desarrollados, digamos, ¿verdad? Y él, igual que Asturias, y tal vez esa sí es la elección de Asturias, digamos, Asturias es más poeta en los libros narrativos que en la propia poesía, por lo menos para mi gusto, ¿verdad? Y yo creo que Mario Payeras también le tiene que haber fascinado a Asturias por esa capacidad, digamos, de transmitir en una historia X que era imaginativa en el caso de Asturias, pero que es una lección porque aprendes con los maestros, digamos, cómo lograr un registro poético en una obra narrativa, ¿verdad? Y cuando le buscas a Asturias, le encontrás cantidad de poesía en las obras, en Hombres de Maíz, en el Alajadito, en El Señor Presidente, en todos. Entonces yo creo que para Mario, además de la fijación que puede haber tenido él como padre, que era lo que vos decías, ¿verdad? Yo pienso que también es el padre literario, ¿verdad? Más que con Cardosa, me parece a mí, ¿verdad? En cuanto a la escritura de la literatura, ¿verdad? Que es más Mario, por ejemplo, en Los Días de la Selva, no hay momentos en Los Días de la Selva en que tiene tal capacidad para describirte el entorno, que era lo que vos estabas diciendo, pero tiene una exactitud, también estoy de acuerdo, pero la manera en que te lo narra, ¿verdad? En que te logra crear la imagen es literaria, ¿verdad? Cuando está hablando, por ejemplo, que van caminando en la selva y están ya andrajosos, están ya desposeídos de la ropa y todo aquello, o sea, ya han empezado a mutar, digamos, ya no pueden, digamos, ven la hora de otra manera más natural, digamos, por eso creo que eso es lo que yo le estoy llamando en aquel trabajo que publiqué, el registro de lo vegetal, ¿verdad? Porque entonces empiezan como a compenetrarse, pero todo eso te lo va contando él, no hay película ahí, ni hay cine, ni hay imagen. Sin embargo, la imagen literaria está creada desde la poesía. Eso es lo que yo considero. Y creo que la fascinación por los libros de Mario, los libros testimoniales o de no ficción, que yo pueda sentir y que otros lectores y lectoras que yo conocí puedan sentir, es precisamente que logra transmitir esa poeticidad, digamos, que tiene el idioma. No sé, ¿verdad? Yo lo miro con esa pasión desde ahí, ¿verdad? Yo he leído prácticamente todo, menos esta otra parte que tú estás trabajando en el libro tuyo. Pero ciertamente has leído Asedio a la Utopía, por ejemplo. He leído Asedio a la Utopía, sí. Son ensayos más... Sí, pero me parece que él, sí, es un escritor, fue un escritor completo, ¿verdad? Abordó esa cuestión, los géneros literarios, desde un punto de vista híbrido. Vos me dijiste que no creías tanto, ¿verdad? Pero yo sí sigo creyendo, porque la hibridez, digamos, que él hace, la que logra, ¿verdad? Y va variando, no es la misma, digamos. Por ejemplo, en Los Días de la Selva es poesía, entonces el registro es poético. Sin embargo, logra testimoniarte un momento específico de la hora en la que está hablando, de cómo van caminando, lo que están comiendo, ¿verdad? Tiene un registro testimonial la poesía de él. O sea, logra hacer esa mezcla y además deja constancia de un hecho histórico. Es como, yo creo que en los poemas de la Zona Reina se completa con Los Días de la Selva, precisamente porque está como complementando en dos géneros una misma cosa, ¿verdad? Está contando un mismo momento histórico. Yo había entendido de otra forma lo que tú querías decir, disculpa. Yo lo que sí veía claramente es de que podemos distinguir en su obra ensayo,
literatura como que tiene cuentos. todo. Sí. Él tiene ensayo, sus trabajos sobre Mahler, sobre Sostakovich, sus trabajos sobre ecológicos, pues son ensayos, no es poesía, aunque ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Él escribe prosa como poeta. Y esa es su virtud, y es lo que hace que uno se impacte con su obra y le guste a uno su obra. Sí, pero desde el punto de vista crítico literario, digamos, eso es lo que podemos llamar hibridez, ¿verdad? Sí, esa capacidad no todo el mundo lo logra, digamos, Asturias no lo tiene, digamos, lo tiene entre la poesía y la narrativa, pero él la tiene entre el testimonio, la poesía, el ensayo, o sea, hace una mezcla. Eso pienso que podría aportar, ¿verdad? Ahorita esta conversación. Hay otro autor, lo acabo de descubrir, un autor salvadoreño que se llama Roque Valdovinos. Ah, sí, lo he leído. Que hace un ensayo. Es amigo de la casa, ha venido. Sí, él ha venido acá. Ricardo Roque Valdovinos. Tiene un libro sobre los días de la selva que es una joya, de verdad. Sí. ¿Un libro entero? No, es un ensayo, es un cartículo, pero ahí ve él otra cosa. Además de reconocer lo literario, lo filosófico, él dice, aquí está en esta obra la idea de ser humano que tenían las guerrillas. El ser humano que estaban conformando la lucha guerrillera. El hombre nuevo. Ese hombre nuevo, sí. Que está y aparece claramente en los días de la selva. Pero yo quisiera conocer a Roque Valdovinos, por favor, la próxima vez que venga me invitan. Te lo vamos a presentar. Para pensar nuestra emancipación, lo primero es dotarnos de pensamiento independiente. Ya hemos aprendido de Europa lo suficiente para entender su mensaje ecuménico y su lección secular, pero también para captar sus límites. Hoy, la crisis de otro paradigma europeo, el socialismo realmente existente, debe apresurar el surgimiento de un 1821 del pensamiento latinoamericano, donde sin renegar de ninguna herencia intelectual creadora, asumamos la definición de nuestro propio destino. Pues bien, gracias, Aida. Yo tenía reservado para mí, el tema de la cuestión étnica, abordada por Mario Payeras, sobre todo en esta colección de ensayos que se llama Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca, que como mucha de su obra es editada, cuidada, publicada por Yolanda Colom. En este caso, en su segunda edición, porque la primera edición todavía fue, me parece que durante la vida de él, o si no muy, muy cerca de su muerte, preparada por Héctor Díaz Polanco, que es este antropólogo dominicano radicado en México durante muchísimo tiempo y colaborador del régimen sandinista, justamente con el tema de los pueblos indígenas nicaragüenses en los años 80. Este es un texto que lleva el nombre de uno de los ensayos. Es una colección de ensayos y entrevistas. El primero, el ensayo que le da nombre a la colección se llama Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca, es del año de 1982. Es el más temprano. Pero luego tiene otros textos del año 87, 89, hasta el año 94, incluso del año 92, que es un año muy especial, hablando de contextos, ¿verdad? El año 92, que se quiso empezar a celebrar como encuentro de dos mundos por la publicidad española, digamos, y que paró siendo más bien el encontronazo de los mundos o el momento un momento importante de reflexión política y social y cultural acerca de la significancia de la invasión española de América y de la colonización. Son 4 los textos de ese año aquí. Quiere decir que Mario Payeras podía estar viviendo en México, pero estaba muy involucrado con los debates que en México también se estaban dando, ciertamente, en todo el continente o el subcontinente latinoamericano. Entonces él también se vio involucrado en esto y publicó varios textos. Yo no voy a ir como texto por texto, ni mucho menos, ¿verdad? Quisiera rescatar a grosísimo modo la
las ideas principales, digamos, y un cambio importante de notar que me parece que ahí queda registrado en estos textos como una corrección, digamos, de una una evolución del pensamiento que queda registrada, que bien se pudo haber editado, ¿verdad? Y se pudo haber disimulado, pero no. En primer lugar, sí quisiera llamar la atención porque como leo este texto en un contexto más grande, ¿verdad? Más grande no respecto a Payeras, que jamás me consideraría como ustedes experto en él, ni mucho menos. Yo como lo entré a estudiar es en correlación con otros autores contemporáneos a él, formados en filosofía. Les digo Galo, les digo Mario Roberto Morales, pero ahora que estoy preparando un estudio mucho más amplio, entonces he recorrido una historia del pensamiento de Guatemala acerca de los pueblos indígenas desde principios del siglo XIX. Entonces hay toda una visión mucho mayor y un capítulo importante ciertamente es el pensamiento revolucionario, que es bastante más, llamado revolucionario en las últimas 3 décadas, tal vez del siglo pasado, pero se puede enmarcar en toda una línea de pensamiento del sindicalismo, del anarquismo, del marxismo, del socialismo y luego pues del pensamiento revolucionario. Entonces hay también un lugar especial para él ahí, en el que se diluye un tantito más, pero destaca nuevamente en comparación con estos otros autores que les menciono. Una cuestión que me parece importante para él, ¿verdad? En este texto que les digo de los pueblos indígenas y la revolución es el que, como es un autor bien claro y preciso, ¿verdad? En este caso conversábamos sobre lo de la poesía en la literatura de no ficción, o la literariedad o la poeticidad en lo de no ficción. Yo le decía a Aida que me parecía que en el caso de la ensayística de este volumen en concreto, tal vez el asedio de la utopía o los ensayos musicales pueden tener por momentos unos vuelos realmente claramente poéticos. Aquí tal vez la poesía no sale tanto en cuanto tal como recursos, me parece a mí, directamente literarios, pero sí sí tomamos en cuenta que la poesía tiene un impulso de precisión del lenguaje, ¿verdad? Obviamente no es la precisión académica o la precisión científica, digamos, aunque por cierto que él sí digamos, conscientemente, por momentos hace mención de su concepción del marxismo, que es una concepción clásica de ciencia emancipatoria, con énfasis en ciencia, ¿verdad? No es una doctrina, una ideología, sino es una ciencia, es un estudio sistemático sobre la liberación de las personas en colectivo y en lo individual. En ese sentido, uno puede decir, bueno, entonces su ambición de precisión del lenguaje es científica también, por la concepción marxista. Pero yo sí le veo algo de poesía, y de hecho hay unos momentos en los que escribe bello, o incluso cita. Hay un par de citas a Hegel sobre del libro de la estética, que son filosóficamente poderosos, pero también son lindos, acerca del lenguaje, por ejemplo. El lenguaje de los pueblos indígenas, que él llegó a admirar tanto, y por eso te preguntaba si dominó desde el principio el cachiquel, porque sí parece que conoció Chuj, ¿verdad? O Canjobal, u otros idiomas de Huehuetenango, que tal vez los manejó mejor, porque sí tiene una apreciación fuerte de ellos, ¿verdad? Y hace algunas reflexiones, incluso del término Huyub, que es un término quiché y cachiquel también, porque estos idiomas hay una pequeña reflexión sobre estos términos ahí también, y una bella reflexión, diría yo, también. Pues bien, en cuanto a la precisión, él señala con claridad en esta ensayística como unos puntos de partida de su reflexión, ¿verdad? Que no todos los autores hacen, ¿verdad? Casi no es como un gran hábito decir de dónde salgo yo, cuál es el diagnóstico primero desde el cual yo empiezo a tratar de hacer una reflexión sistemática. Y él habla de 3 cuestiones importantes que él ve como un diagnóstico sociocultural, digamos, podríamos decir, en los años 80. Y es, primero, la persistencia de la identidad étnico-cultural de los pueblos indígenas. Eso es una constatación que sale en muchos lados, ¿verdad? Ya está el movimiento indígena, más que en gestación, ya está emergiendo, ¿verdad? Se pasó en gestación tal vez en los años 70 con algunos despuntes, y antes de ello ha habido siempre autores, pero más ocasionales, ¿verdad? Aquí ya lo nota como un fenómeno y colectivo, más que también de individuos
regados, por un lado. El otro punto es que hay una joven, él le llama joven, y creo que es importante hacer énfasis en eso por la cuestión de lo emergente, tal vez. Una joven élite intelectual indígena, ¿verdad? Que ya está escribiendo, que está participando, que está diciendo cosas, ya está en los años 70, ya hubo varios periódicos exclusivamente indígenas, como el Ishim, que es uno de los más famosos, sí, u otros movimientos, ¿verdad? Es gente formada, por eso es lo de élite, ¿verdad? Es gente que ya ha estudiado la universidad, algunos fuera del país, no son personas ya eminentemente populares, digamos, si por ello entendemos capas populares, sociales, sino un poquito más allá. Y esta es la segunda, ¿verdad? Entonces está la persistencia de la identidad, está la cuestión de la joven élite intelectual, pero también está algo que es propio del movimiento en el que él está involucrado, y yo creo que, no lo dice él, pero creo que la historia, o vos me corregirás después, ¿verdad? Creo que el EGP, una de las características importantes que tuvo es el gran involucramiento de personas indígenas, de militancia indígena. Y ese es el otro punto, ¿verdad? Que él ve una gran participación indígena, ahí sí a nivel popular, o diversos niveles, ¿verdad? De indígenas en la guerrilla, que quizá la primera lo tuvo menos, aunque la primera guerrilla de los años 60, las FARC, sí tuvieron siempre militantes, habían achíes, o habían pocomchíes, o habían quechís por la zona en que empezó la guerrilla. Sí, los rabinaleros achíes, ¿verdad? Siempre hubo. El fenómeno que él ve ahora es como que los números crecieron y hay poblados enteros y comunidades enteras adscribiéndose y apoyando a la guerrilla o pidiéndola, ¿verdad? Entonces ese es el otro punto del fenómeno. Entonces dice él, bueno, estos tres factores importantes que están al tanto nos tienen que hacer pensar sobre qué pasa con el pueblo indígena, los pueblos indígenas y la revolución, como dice el título, ¿verdad? Y la revolución para él es un proceso dinámico del cambio que se está dando en Guatemala. Entonces también no es solamente el movimiento revolucionario o las guerrillas, sino la construcción nacional que estamos haciendo, ¿verdad? Porque está todavía también con ese halo. Alguien podrá decir romántico, ¿verdad? Pero bueno, sí, estamos construyendo algo, no es una empresa meramente intelectual, ¿verdad? Sino se está haciendo algo. Y hay que pensar eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá? Y entonces él, me parece que trata de recoger buena parte de la discusión que se dio en los años 70. No sé si ustedes, pues seguramente ustedes conocen esta discusión que se ventiló sobre todo en Alero, ¿verdad? Pero en otras revistas de la Universidad de San Carlos se ventiló esta discusión sobre los pueblos indígenas y su papel en la construcción nacional. No le llamaron así, le llamaban como típicamente se le ha llamado el problema indígena o la cuestión étnico-nacional o la cuestión étnica a secas, ¿verdad? Como también diciendo qué pasa acá. Eso es los años 70, ocupa eso el espacio, y él viene después. Él está hablando aquí a principios de los 80. Entonces, de alguna manera sintetiza aquello. A mí me hubiera gustado que tuviera por algunos pasajes específicos que me parecieron sorprendentes, en el sentido de que hay una tradición marxista, de pensamiento marxista en Guatemala, desde los años tal vez 40 o 50 incluso, un Víctor Manuel Gutiérrez, por ejemplo, o una Aura Marina Arreola, junto con Ricardo Ramírez, etcétera. Gente que ya ha pensado el tema y bastante parecido en los términos en que él lo piensa. Sin embargo, no parece estar plenamente consciente de aquello. Esa es la impresión que yo tengo, porque se refiere al marxismo en general, habla mucho de un marxismo clásico, un marxismo ortodoxo, que no reconoce la cuestión étnica, cuando no es cierto, sí la reconoce, y la ha reconocido en Guatemala y antes. Él parece descubrir esto, por ejemplo, en Lenin o en los austromarxistas, que tuvieron una discusión en la segunda década del siglo XX, que él parece ya tener también una familiaridad con aquello, de manera que se puede desmentir a sí mismo en el sentido de que el marxismo sí ha abordado esto de maneras mucho más variadas de la que uno cree. La típica que uno cree es la de que el marxismo solo ve clases sociales y los pueblos indígenas no son clase social y entonces no son un sujeto histórico y un sujeto digno de ser pensado, sino más bien deben ser incorporados al proletariado. Pero como que hubiera dos formas de entenderlo, ¿verdad? Uno desde la praxis
una cuestión empírica porque está viviendo en el contexto, y otro lo que dicen las lecturas, lo que plantea el marxismo. Exactamente, ¿verdad? yo creo que ahí hay una cuestión importante, Sí. que está viendo la élite joven indígena, está viendo la identidad fuerte de la gente y está viendo más y más militancia indígena. estuvo Y entonces pegado, como que digamos. eso contradice esta cuestión de la... Sin embargo, el primer ensayo, y así es, eso es lo que les decía yo, que uno puede detectar una evolución en su pensamiento, pero que quedó ahí también registrada, es que en el primer ensayo es bien claro y dice, no, el indígena no puede, es la posición de Severo Martínez, no puede ser incorporado a la revolución, sino en la medida que sea proletario, agrícola o industrial. Industrial en un país que apenas, ¿verdad? Hasta la fecha no tenemos gran industria, mucho menos en los años 80, pero eso es como ahí sigue con él como una doctrina, como la línea severista, podríamos decir. Pero, que es con lo que yo quisiera como concluir, él localiza los dos ejes, ¿verdad? Lo étnico-cultural, que le parece potente y relevante, de un marxismo que él le parece amplio y novedoso, aunque no lo sea tanto históricamente, pero no importa, lo reconoce como una línea importante. Y luego la cuestión también social, porque eso no se va a cambiar. Hay una lucha de clases, hay un sistema capitalista, un orden internacional en el cual estamos metidos y nos fuerza a través del imperialismo a hacer ciertas cosas. Y entonces él dice, no, eso no pierde vigencia. Lo que hay que hacer es tratar de entenderlo desde esas dos ejes, digamos, o no sé cómo es la palabra exacta que usa la jerga marxista, dos sistemas de contradicciones, ¿verdad? Dos sistemas de contradicciones. La étnico-cultural, que es de opresión y de racismo, y la cuestión clasista, que es cuestión del capitalismo, ¿verdad? De la explotación. Opresión y explotación. Para terminar, tal vez solo mencionando que desde estos dos ejes, que son diagnóstico, pero también son como líneas de tren, entiendo yo, algo así, ¿verdad? Desde ahí trata él de pensar o de imaginar, tal vez poéticamente en otro sentido, el sentido de la creación de lo social, una patria que él ya llama multinacional, y no deja la palabra a un lado. Se usaba así, multinacional, en el sentido de las naciones indígenas. Como naciones se consideraba. Pero después decimos grupos étnicos. No dice multicultural, sino dice multinacional. Pero él se retractó. Tengo yo la memoria, tal vez me equivoco, de que él se dio cuenta que al hablar de multinacional está dándole un estatus de nación a los indígenas. La palabra sale, sí. Sale, definitivamente, porque él incluso llegó a decir de que hablar de multinacional pone en peligro la unidad de la nación guatemalteca. Cosa absolutamente polémica, ¿verdad? Porque vos puedes tener la unidad de naciones, como hay en otros países. Pero yo creo que ahí vaciló Mario. Tengo yo la impresión. Sí, no, y dejó fuera la palabra nación, porque sí, precisamente por la connotación que tiene de que si hay una nación, puede crear su propio Estado. Exacto. Entonces, y se separa. Pero eso también lo tiene claro, que ya estamos tan enrevesados en las dos líneas también, por cierto, lo social y lo étnico, que eso no es posible. Y ya como estamos también a estas alturas, y a estas alturas del siglo XXI, pero también ya lo miraba él, a eso, esa separación como Estado no iba a poder Pero sí ser posible. había organizaciones de izquierda con fuerte componente indígena que querían plantear el nacionalismo maya o el nacionalismo indígena. Y planteaban no solamente autonomía, digamos, relativa, regional, sino que estaban demandando que eran una nación. Y como vos decís, una nación comporta la posibilidad de hacer un Estado, que eso hace mucho más complicada la situación. Es decir, políticamente es muy serio, es delicado, digamos. Por eso yo creo que Mario le quitó el énfasis al aspecto multinacional, por lo políticamente delicado que era. La noche está vestida de relámpagos y se apaga el fulgor de la bengala. Vivo fue la polvareda del cosmos en el poema. Ahora es hormiga en la memoria. Y en los días del mundo se ha detenido el reloj hasta que el sol se pudra naranja gravitatoria en la ventana. No sé quién es ni a qué nombre responde. Ese ingrávido costillar y esas hebras de pelo, esa lengua de gorrión y esos pávidos ojos. Mientras yo digo septiembre y miro la luna nueva, el viejo halcón canoro ha volado hacia la luz. Muy bien, yo creo que ya iniciamos una dinámica un poquito más
suelta, más conversacional. A propósito del tema de lo multinacional, pero no sé si continuamos un poco ahí o quieren acotar o... no, hay otros temas que podríamos abordar otros ahí. temas. Sí, de algo de lo que vos decías respecto a cómo él va visualizando, digamos, en la práctica y en el contacto con la gente y los análisis que está haciendo sobre ver a ese filón del movimiento maya como preparándose, ¿verdad? Ya hay intelectuales mayas que están haciendo propuestas. Yo recuerdo que en el año 92, que es el que vos mencionás, cuando él está haciendo uno de los ensayos, está el famoso ensayo de Sam Colop sobre del encubrimiento. Que ese es, digamos, un diálogo que él, hay que revisar bien, que él tiene con este texto de Sam Colop. No sé, habría que verlo. Y porque, como dice Santiago Bastos, creo que es el que lo estudia en la cuestión de los pueblos mayas, está el filón comprometido, indígena, comprometido con el proyecto político, ¿verdad? Y están luchando y están, digamos, es lo que creo que se le está llamando el filón popular, ¿verdad? El que está ahí, donde está la gente que no está estudiando, que no va afuera, que no agarra becas y todo, como hicieron Sam Colop y ellos. O sea, yo creo que el mismo fenómeno de los dos filones del movimiento maya, que se separan, digamos, y que en algún momento se juntan como para la firma de la paz, ¿verdad? O en este momento actual, en que se volvieron a cruzar. Entonces yo creo que eso está adentro de la discusión de él, que está tratando como de comprender, ¿verdad? Ahora nosotros ya lo comprendemos, pero han pasado años, digamos. Pero en ese momento, haciendo él la reflexión, pienso que ese comprender de los dos movimientos, del movimiento maya dividido en dos filones, sería un punto donde lo está discutiendo, ¿verdad? No sé. Ahorita que vos estabas hablando, me estaba pensando. Sí, qué interesante que lo plantees así. Yo creo que tiene que ver también con la manera como se planteó en los años 70, en estas discusiones Alero y otras revistas, que ahí está toda la intelectualidad marxista del momento. La DINA, ¿verdad? Y la DINA, y hay uno o dos nombres indígenas tal vez en esta Luis discusión. de León. Está Luis de León, no lo recuerdo ahorita en la lista. Hay una lista que se la había recientemente a Arturo Taracena, una lista de todos los autores. Yo solo reconocía uno. Hay uno de apellido Machial, del Instituto Indigenista, que era un etnólogo, antropólogo o alguien que trabajaba ahí. Es el único que yo reconocía de los autores. Bueno, que también el apellido era tal vez había otros. En un Alero me parece que está el ensayo de Luis de León sobre la identidad. Pero hay que recordar que ahí habían dos polos, y tú lo mencionaste, ¿va? Dos polos, digamos, personalizados por Severo Martínez y Guzmán Bocler, que eran las dos grandes figuras que de alguna manera echaron las bases de esa polémica en el ámbito académico-político. Eso hay que recordar. Sobre esas líneas de lo social, que le llamaron, lo social clasista y lo étnico-cultural. Un poquito con exclusión uno del otro. Una novedad de Payeras es que trata de juntarlos y dice, o si no de juntarlos por lo menos en un tren, es algo paralelo, no podemos prescindir de uno, no podemos cancelar el otro. Y claro, también Severo sufre una evolución porque de la patria del criollo a los motines de indios hay una evolución de Severo. Es decir, Severo, digamos, historiza demasiado a los indígenas al hacerlos, digamos, producto histórico que por lo tanto surge en un momento dado y va a desaparecer en otro momento, como él lo pronostica. Él historiza mucho al indígena y yo creo que subestima al indígena, y luego ya en motines de indios ya es otra perspectiva. Ahí podría aparecer ya este rasgo de la persistencia de la lucha étnica en Guatemala desde la conquista. Lo que han llamado la resistencia todo el tiempo. Que viene desde la conquista. Sí, que viene el filón siempre abajo. Igual pasa con la poesía, digamos, que no aparece, ¿no? Que hay un momentito en que emerge en la década del 60, cuando aparecen los primeros poetas indígenas publicando. Y es un momento clave porque está en relación con lo que vos decías, la década del 60, ¿verdad?
donde hay una como conmoción, ¿verdad? Hay una serie de acontecimientos que deja fisuras donde se cuela el filón maya. Yo creo que ahí también se cuela el filón maya que está haciendo reflexiones políticas. Pero eso sí hay que reconocer, ¿verdad? La invisibilidad que existía de los mayas y los pueblos indígenas en general hasta Antes. más o menos los años 60. Sí, ahí es 50, 60. ahí donde se dan las fisuras. Y es el movimiento revolucionario el que le da visibilidad y protagonismo a las luchas de los pueblos indígenas. Pero eso es una cuestión porque fundamental. tienen el contacto. Fíjate que yo digo que ahí es el momento, ¿verdad? Porque nosotros hemos cohabitado. Contacto directo, personal, sí, ¿verdad? Personal y en territorio. Y en territorio, porque el problema, nosotros también en la ciudad lo hemos tenido, pero no en el territorio. Y hay otro fenómeno de la ciudad, de ciertos autores conservadorcísimos, ¿verdad? Como don Adrián Recinos. Ah, sí, que también ¿verdad? está Que en traduce el el Popol Vuh, aprende quiché y todo, pero todo es de papeles, no es de las personas. Sí. Me parece a mí, no conozco la vida de Adrián Recinos, no toca pero es un indígena también histórico, mitológico, casi folclorizado, aunque en realidad también no hay que demeritar el trabajo de traducir una obra como es, aprender el idioma, o sea, también... Este tema da para mucho, de verdad. Este tema es debería de haber un podcast sobre este tema. Tal vez tomaremos nota de es una cosa. Decir, por ejemplo, a Severo se le señalaba que era un gran caminador de archivos, pero no tenía contacto personal. Y probablemente hay una influencia ahí, ¿verdad? Ahí, él era... Aunque es a través de archivos que conoce los motines también, porque es una tremenda labor de rescate de archivos. Claro. En donde también se encuentra... Pero McCarmack, cuando hay una gran, famosa polémica con Robert Carmack, que ojalá esté registrada en algún lugar, y Carmack le dice, disculpe, Severo, pero lo que pasa es que usted conoce a los indígenas por documentos, por archivo, pero yo los conozco personalmente. Yo convivo con ellos. Y entonces le refuta esta, digamos, dialéctica histórica de que los indígenas son producto del feudalismo español y que... Acabado el feudalismo, se acabarán ellos. No sé si recuerdan aquella escena en Los Días de la Selva, donde van a justiciar Arenas, ¿verdad? Y después de que ha sucedido el ajusticiamiento de Arenas, los indígenas no se mueven alrededor de donde han dejado el dinero con el que les iba a pagar, digamos. Pero él en ese momento tiene la certeza, digamos, creo que lo dice en el libro, dice que era el momento en que él comprendió el silencio, digamos que por siglos la cultura indígena ha tenido, la manera de ser y de entender, y también de alguna manera de despedirse de una genealogía de explotadores, digamos, que acababa en ese momentito con Arenas, porque después de eso les cambia la vida, ¿verdad? Hay un asedio del ejército sobre el territorio, ¿verdad? Y tienen que salirse de los lugares donde vivían, y luego algunos formarán parte de la propia guerrilla, pero a él le cuesta, es el momento en que comprende, creo que lo dice en el libro, en una parte, no tengo la cita textual en la memoria, pero dice que comprende cómo ellos, a pesar de que guardan silencio, han tenido una comprensión del hecho histórico, ¿verdad? Y no es como la gente dice, es que no entendían por qué lo habían matado. No, había una comprensión. No me voy a cansar nunca. Tal vez Amílcar ya me ha oído varias veces esta anécdota, pero yo no me voy a cansar de repetirla. La interpretación que se hace con este encuentro de la guerrilla con los mayas, con los xixiles, es que la guerrilla llegó con los xixiles y los persuadió, los convenció de que se unieran a la lucha. A mí, un líder ixil me dijo, eso no es cierto. Nosotros no nos unimos a la guerrilla. Nosotros agarramos a la guerrilla que se uniera a nuestra lucha. Yo me quedé, de verdad, las implicaciones de eso es profundas. Sí, porque fíjate que eso explica bastante la actitud ahí, porque ahí uno lo va leyendo y tiene que regresar al pasaje. El pasaje es impresionante, ¿verdad? Porque él toma la decisión de hacer eso, ¿verdad? Con el grupo, ¿verdad? Lo hacen en grupo, no él solo, digamos.
sino que es una acción colectiva. Siempre es la importancia de quien escribe la historia, ¿verdad? Sí. Porque lo mismo sucede con el lienzo famoso de Tlaxcala, el que Coacholán, creo que se llama, que narra la conquista de Guatemala desde el punto de vista de los indígenas mexicanos. Y que poco más o poco menos dicen que ellos conquistaron Guatemala con unos españoles. Sí. Porque también es un logro andar conquistando gente lejana, y entonces ahí, digamos, se revela una vez más de que quien escribe la historia te cuenta y salís vos de héroe, depende un poco. Yo te preguntaría ya lo último, posiblemente ya estamos arribando al final del programa, pero sería interesante que este estudio que estás realizando incluyera la novela Al este de la flora apacible. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque es precisamente un Mario muy particular. Yo estoy sorprendido con esa novela. Tiene un nombre cajobal, ¿verdad? Sí. Creo que yo no lo he discutido con nadie. He leído solo, como muchas cosas, pero me gustaría compartir una discusión sobre esa novela, porque esa novela... Como un conversatorio. Esa novela es muy rica. O un grupo de lectura. Es muy rica esa novela y nadie la conoce ni la mencionan. Un seminario sobre Mario Payeras. Porque yo fíjate, si fuera joven otra vez, haría mi tesis doctoral sobre Payeras. Yo también. Y con todas estas... Que nosotros no podíamos. Ahorita ya no te ofrezco porque el libro ya se fue a la imprenta, ya estuvo. Pero para el próximo podcast, podemos, y con esa nota podemos tal vez también ir cerrando. Sí. Mire, yo les agradezco muchísimo. Cada vez nos fuimos... soltando un poco más. Creo que para ser la primera vez, estimado público, perdonen las tiesuras o los ruidos, es la primera vez, y como toda primera vez es un poco difícil, pero también muy placentera y muy... para ser recordada. Fue la inauguración. La próxima podemos hablar de la época de los 60s, que nos quedó bastante en el tintero. La juventud de hoy creo que sabe algo tal vez de los 60s, pero en términos de los hippies y lo psicodélico quizás, o alguna música. Pero es mucho más amplio que eso, los tales 60. Vos mencionaste muchas cosas. África, Asia, tanta cosa. Y Latinoamérica también muy poderoso. Esto merece una revisión. Esta última novela es póstuma, ¿verdad? En fin, hay muchísimas facetas todavía que cubrir. Hay libros de él que no se conocen. Que Yolanda ha hecho un trabajo tremendo rescatando. Yolanda Colom, sí. Ha hecho ese trabajo. Hay un resto del archivo. Yo digo resto, no sé si resto o es el archivo en Sirma, que también da mucho para ir a explorar y ver qué hay. Etcétera, ¿verdad? También esperamos tu libro, Edmundo, la biografía de Payeras, que podemos también comentarla aquí en el momento que salga, ¿verdad, Aida? A veces uno en estados de soledad puede escribir más que en estado de compañía. Si sobrevivo la vida que llevo, lo voy a hacer. Bueno, pues no me queda más que agradecer, como dice la fórmula típica, pero en este caso es inevitable. Gracias, Edmundo, gracias, Aida. Ha sido una conversación muy interesante, enriquecedora. Espero que haya sido informativa para el público, a quien también le agradecemos su atención y que le pedimos que esté pendiente para más programas de esta serie y también más programas de otras series que estarán saliendo y estarán siendo colocadas en el canal de YouTube respectivo de Humanidades Críticas. Muchas gracias.